Hacemos ¿Quién quiere hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada? O al menos que me diga hasta dónde llegamos. Espere que voy buscando, profe. Dale, busque, tranquilo. Sí, también estoy buscando. La semana pasada se empezó con un poco lo del complejo de Edipo, si no me equivoco, Bien. empezó así, que más o menos es entre los 5 y 6 años, en el cual el padre aplica la ley de castración, que usted no dijo ley de castración, pero es que cuando empieza el niño a socializar, de la socialización primaria va a la socialización secundaria, que sería cuando empieza en el colegio. Después, ¿qué más? Espere porque no sé dónde estoy. La semana pasada fue el 29, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. A ver. Hablo del sí, egocentrismo. familiar, va al útero escolar, como usted dijo. Después está, bueno, ahí Freud hablaba de las etapas oral, anal, que era según la zona erógena, ¿sí? Que, por ejemplo, bueno, usted lo pasó medio como por alto, por eso que la oral era cuando se aplica, se pone las cosas el bebé en la boca, digamos, son las distintas etapas que él habla. A ver, ¿qué más? Después habló un poco... que a los 6 años la pulsión se reprimen y comienza la vergüenza, los sentimientos más bien intelectual, porque al principio, bueno, es más de lo maternal, no sé cómo decirle. Después empiezan las razones, las lógicas, y está la etapa preoperacional, que es el nivel inicial, después la operatoria con lo concreto, que es el periodo de latencia en el desarrollo, que lo concreto es cuando el niño precisa trabajar con lo concreto, ¿no, profe? Con algún objeto. Con cuestiones reales, ¿sí? Con todo reales. Claro, claro, porque en matemática lo relaciona. Que no conozco, o algo imaginario o algo hipotético, ¿sí? Claro, porque en matemática lo relacionamos con objetos que tengan que el nene manipular para poder llegar a la cuenta o lo que sea. Al principio, claro, al principio van a utilizar objetos, por ejemplo, para sumar, ¿sí? Los palitos de helado, los fosforitos, formamos los dedos, escenas con cosas reales, tangibles que toca el niño y que va a llevar a la escuela. Sus mismos dedos. Exactamente. Claro. Después, aunque no utilice eso, ¿sí? Sigue estando en el periodo concreto porque necesita utilizar, bueno, vamos a sumar patitos, ¿sí? Vamos a sumar, ¿sí? Sí, aunque no los tenga que ver, visualizar, utiliza cosas reales. Después vamos a ver lo que es la noción de número y eso. Bien. Después dijo que antes de los 6 años a los niños no les importa la respuesta, justamente usted había dicho que a veces vos le querés responder y el nene ya se olvidó lo que te había preguntado porque sigue jugando. Después de los 6 años se empieza, le interesa, está el porqué, ese famoso porqué que te pregunta todo. Bueno, salen del egocentrismo entre los 6 y los 8 años, se van despegando, y de los 10 y los 12 tienen importancia de ser aceptados por el otro, ¿no? Justamente por eso a veces tienen como un cambio de conducta, porque quieren pertenecer a algo, ¿no? A un grupo, ya sea un grupo social en el colegio, en el club, o a donde sea. Entonces empiezan a tener esos cambios de conducta para poder pertenecer, ¿no? Y el padre fundamental dice, porque imita la conducta del grupo, los niños empiezan a, si quiero pertenecer a este grupo es así, bueno, es como que justamente, no sé, como que van cambiando, se van adaptando a la conducta del grupo, no sé cómo decirlo. Después se tiene que adaptar al grupo, o y el grupo lo tiene que aceptar. Exacto. Claro. Está la autodeterminación, que es cuando alcanzan la madurez, puede ser. Bueno, no sé, porque fui mezclando. Bueno, después se empieza los cambios corporales en lo que es la preadolescencia, entre los 10, 12 años, ¿sí? En el cual son medios torpes, porque se llevan todo puesto, porque no pueden ver la dimensión de su cuerpo, son más lentos en la operación concreta, algo así. Bien. Son más críticos los nenes, a partir del segundo ciclo son un poco más críticos. Exacto. No es que vos le decís la respuesta y ya se quedan como cuando son más chiquititos, es como que empiezan y pero por qué y un montón de cosas más.
es como que a la maestra le dicen, y como que pueden pensar distintos, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, que los niños son transmisores de la cultura, grado de desarrollo, la parte yoica se dice, será del yo, profe, ¿no? Van formándose el yo mismo, un yo. Era su identidad, era, ¿no? Era, sí. Su identidad, Puede ser que... buscan figuras que la representen, como la música, o a alguien que les guste. Bueno, tengo un montón más, no sé, ¿quiere que sigas? No, está bien, bien. Habíamos visto después algunas características, ya cerrando, ¿sí? En la clase, algunas características del periodo operatorio concreto. ¿Ah? Sí. Bien. Sí, lo vimos. ¿Por qué nos habíamos metido bien en lo que tenía que ver con Piaget? Yo les quería... Son las leyes, profe, de la estructura cognitiva. Exactamente, habíamos visto que era la leyes. estructura, la forma en que se organiza la cognición, ¿sí? Es dentro claro, como una reconstrucción. Los esquemas de acción, ¿sí? Esos esquemas van siendo de muy simples, muy rudimentarios. Piensan uno en un bebé que todo, por ejemplo, un esquema es chupar, que todo pase por la boca, ¿ah? A esquemas más complejos, ¿sí? Bien, y habíamos visto que la estructura, ¿sí? Esa manera en que tiene de organizarse la cognición, tiene leyes, ¿sí? Claro. Y esas leyes son la manera en que uno responde a una situación problemática, ¿tá? Y bueno, dentro de esas leyes hay varias leyes, por ejemplo, una es la identidad, la otra es la reversibilidad, otra se llama elemento neutro y otra es la asociatividad, ¿sí? Son leyes. Leyes que forman parte de la estructura, ¿sí? Y ayudan a construir esa estructura. ¿Ah? Esas leyes permiten que esa estructura que se va construyendo cada vez sea más compleja, ¿sí? Ayuda a que se vaya complejizando esa estructura cognitiva. ¿Ah? Bien. Y habíamos visto que en el periodo operatorio, ¿sí? Lo más importante, lo preponderante del periodo operatorio es la reversibilidad. ¿Ah? La reversibilidad es fundamental. Hay dos cosas que son fundamentales del periodo operatorio. Uno es la identidad y la reversibilidad. Sobre todo la reversibilidad. Y dentro de la reversibilidad habíamos visto, repito las leyes, perfecto. Una es la de identidad, ¿sí? Después vamos a verla en ejemplos concretos, ¿sí? Cuando veamos conservación de sustancia, vamos a ver estas leyes. Una es la identidad, la reversibilidad, con los dos tipos de reversibilidades, ¿sí? La reversibilidad por inversión y la que es por reciprocidad. Ya me olvidé. El elemento neutro es otra propiedad o otra ley, ¿sí? De la estructura, de la composición de la estructura, y otra es la asociatividad. ¿Está? Bien, esas son leyes que muestran cómo uno actúa para resolver una situación problemática de cualquier tipo, ¿sí? Y esas leyes lo que van a hacer es permitir que esta estructura se vaya construyendo y se vaya complejizando. Bien. Habíamos dicho también la clase pasada, y vamos a ver un poquito hoy, también esta diferencia que aparece entre el periodo operatorio concreto, no solamente que tienen que trabajar con cosas que son reales, ¿sí? Sino que también había una diferencia entre el concreto y el formal, es que el concreto aparece en los agrupamientos, en algunos apuntes pueden encontrar la palabra grupoide, ¿sí? Mientras que en el periodo operatorio formal se habla de grupo, eso lo vamos a ver. Hay en el periodo operatorio concreto, voy tratando de pensar cómo explicárselo de manera más sencilla, aparece sí, lo que es la clasificación, la seriación,
la correspondencia punto por punto, ¿sí? O la correspondencia uno a uno o uno con varios. Pueden aparecer lo que uno suele denominar tablas de doble entrada, ¿sí? Todos estos son encadenamientos que se dan de manera progresiva. Y al darse de manera progresiva, uno lo llama agrupamiento, distinto a lo que es un grupo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una agrupación o un grupoide y una agrupación o grupoide y un grupo? Es que en el periodo operatorio formal, el grupo lo que hace es combinar, ¿sí? Todas las cosas. Es como se generaliza, ¿sí? Esto que se viene agrupando, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora mejor, se hace más generalizable. Y al generalizarse, se habla de grupo. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver igualmente con unas imágenes. ¿Ven acá? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, sí. Bien, diferencia, aparece lo que es la clase y la serie. ¿Sí? La noción de clase, habíamos dicho. Las operaciones se caracterizan porque existe una gran transformación, ¿no? Las operaciones son transformaciones. Una operación es una acción internalizada, ¿sí? Lo que en el periodo sensorio-motor o preoperatorio el niño tenía que realizar sus acciones sobre los objetos a través de lo sensorio y de lo motor, ¿sí? La operación se internaliza, ¿sí? Pasa a ser interna, aparece la representación, la imagen mental, y eso es lo que llamamos una operación. Pero se caracteriza la operación por las grandes transformaciones que sufren, ¿sí? Las cosas. Pero hay cosas que sí se conservan. ¿Cuáles son esas cosas que se conservan? Dijimos que se llamaban invariantes o nociones, ¿sí? Y acá van a aparecer estas dos nociones que se van a venir gestando siempre desde antes, y una es la noción de clase y otra es la noción de serie. ¿Cuál es la diferencia entre la noción de clase y la noción de serie? La diferencia principal es que para yo poder agrupar, y hablamos ahí de noción de clase, yo tengo que buscar las características comunes, a veces las cualidades comunes. Eso tengo que buscar yo para poder agrupar, ¿sí? Para poder formar clases. Todo lo contrario ocurre en la noción de serie, donde yo lo que hago es buscar las diferencias. Si yo me dan 3 palitos de distinto tamaño, y yo voy a armar una serie, voy a construir, o voy a tratar de ordenar esos palitos del más chiquitito al más grande, yo tengo que buscar las diferencias, no las similitudes. ¿Ah? Para poder ordenar esos palitos. Palitos que acá dice regletas. ¿Ven? Si yo tengo regletas de distinto tamaño, las tengo que ordenar de menor a mayor, bien, yo voy a buscar la diferencia que hay entre cada una. Después vamos a ver cómo es que lo hace al principio un niño, cómo es que ordena de menor a mayor o de mayor a menor esto, cómo hace la seriación en sus comienzos, ¿sí? O en su génesis. Por eso, cuando hablamos de Piaget, hablamos de psicología genética o de epistemología genética. ¿Sí? Cómo es que se da la génesis para que después darle a un niño grande 10 palitos de diferente tamaño que los puedan ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, y a lo sumo darle otro palito más distinto y decir, a ver, ¿dónde lo colocarías? ¿Qué lugar ocuparía este palito? ¿Ah? Bien, pero todo eso inicia antes. Lo mismo que para la clasificación o agrupación. Entonces, en uno busco cualidades comunes, en la clasificación o en la agrupación, y en la noción de serie o en la seriación busco sus diferencias. ¿Se entiende esto? Esto es propio del periodo operatorio concreto, la seriación, la clasificación. Aparecen otras nociones también, que la noción del tiempo, del espacio. ¿Ah? Profe, usted habló también la otra vez, la clase pasada, que
Sí, dentro de la reversibilidad se daba por inversión o por reciprocidad. También. Sí, eso tiene que ver con reversibilidad. Dos maneras diferentes de reversibilidad. ¿Ah? Y que aparecen en el periodo operatorio concreto y que después se hacen más complejas o logran manifestarse en su plenitud en el periodo operatorio formal. ¿Sí? Porque una diferencia entre el concreto y el formal no solamente que actúa sobre cosas concretas y en el formal sobre lo que son proposiciones, que lo hablamos en la clase pasada, que son afirmaciones, ¿sí? Es una oración, una idea, algo mental, sino que otra de las cosas que diferencia el concreto del formal es que en el concreto todo esto se da, ¿sí? La clasificación, la seriación, las leyes de composición, sí que nombré recién, la identidad, la reversibilidad, la asociatividad, el elemento neutro, todo eso se da, pero se da a medias en el periodo operatorio concreto. En el formal, todo eso se combina y se manifiesta en su plenitud. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a ver otras cositas. Esto de la génesis de la clasificación. ¿Sí? Un niño que está de 6 a 11 años puede clasificar muy bien, pero no inicia la clasificación así de una, sino que hay todo un proceso que se va dando. Por ejemplo, dice acá, un objeto naranja puede significar para el bebé asimilable a cosas chupables, ¿sí? Algo que se puede chupar. A los 6 años puede pertenecer al universo de los objetos redondos y a los 7 años eso que es un objeto naranja puede ser una fruta. ¿Sí? Bien. Al principio, cuando uno pone a un niño pequeño y le da determinados objetos para que los clasifique, por ejemplo, les doy figuras cuadradas y figuras redondas de distinto color o de dos colores, rojas y azules, ¿sí? Primero, lo primero que va a aparecer es una clasificación práctica. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno es pequeño, agrupa los objetos de acuerdo a sus propios esquemas. Si se puede masticar, si se puede chupar, si se puede sacudir, ¿sí? Si se puede romper o no. ¿Ah? Esa es una manera de clasificar. La utilización de estos esquemas, que son al principio bastante simples y que después se empiezan a combinar entre sí estos esquemas, ¿sí? Entonces algo puede ser chupable y masticable, o sacudible y rompible, ¿sí? Bien. Esto es una manifestación de una clasificación práctica. Voy conociendo los objetos porque pueden ser chupables y otros no pueden ser chupables porque son feos. ¿Ah? Otra manera de clasificar, avanzando con la edad, se llama colecciones figurables. Y entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Cuando uno le da objetos de distinta forma, de distinto color o de distinta textura, los alinea, los pone uno al lado del otro, porque las comparaciones que van haciendo es comparaciones uno a uno. ¿Sí? Y entonces uno le va a dar, por ejemplo, formas geométricas de distinto color, ¿sí? Y entonces va a ver que va a ir comparando uno a uno. Y entonces va a poner un cuadrado rojo y al lado va a poner un triángulo rojo. Y después al lado del triángulo rojo va a poner un triángulo verde, ¿sí? Y al lado del triángulo verde va a poner un círculo verde, haciendo colecciones figurables. Acá dice objeto colectivo. Cada elemento es una parte espacial del otro. No puede tener en cuenta más de un dato a la vez. Es decir, no puede tener en cuenta más de un criterio. ¿Ah? ¿Van reconociendo lo que les dije, el criterio que fue utilizando? Un cuadrado, no sé, me acuerdo ya que les dije, pero un cuadrado verde, pongo al lado un cuadrado azul. ¿Por qué? Los dos tienen la misma forma. Pero al lado del cuadrado azul pongo un círculo azul. Cambié de criterio y ahora en este agrupamiento, que se estoy poniendo todos juntos, lo estoy usando el criterio del color, no de la forma. ¿Sí? Entonces, esto se lo llama colecciones figurables y es como un inicio de las clasificaciones.
Por eso hablamos de génesis de clasificación. Y después aparece lo que se llama colecciones no figurables, que se da entre los 5 y 7 años, donde comienza a agrupar, por ejemplo, por forma o por color, y combinando forma y color. Entonces, tengo cuadrados, ¿sí? Cuadrados rojos, cuadrados azules. Todos los A, ¿sí? Son B. Todos los A' son B, ¿sí? Son colecciones no figurables, pero siempre, a pesar de que agrupa, va utilizando un criterio, no logra combinar muchos criterios para clasificar, ¿sí? Entonces, puede por forma o por color y combinando forma y color, ¿sí? Redondeles azules, redondeles rojos, cuadrados azules y cuadrados rojos, ¿ah? Es otra de las maneras de realizar una clasificación. Pero está clasificando, si bueno, acá podría decir que está empezando a clasificar a partir de las colecciones no figurables, pero no hablamos de una clasificación propiamente dicha, ¿sí? Son como pequeños esbozos de clasificación. Es como la génesis para alcanzar la clasificación. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Que alguien encienda el micrófono y me diga sí. Sí, profe. Bien, sigo. Sí, profe. Bien, seguimos acá. A partir de los 6 y 7 años, que es la edad que a nosotras nos importa, y en adelante el niño puede conservar el todo B, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de un grupo con flores, ¿sí? Flores, margaritas y rosas, ¿sí? Si lo ponemos con letras, C es flores, A es margarita, B es rosa. Ya acá comienza a empezar a clasificar. Lo que le va a costar es incluir, ¿sí? Miren lo que dice acá en negrita, ¿sí? Dice, a partir de 6-7 años y en adelante el niño puede conservar el todo B, es decir, que A, ¿sí? Es menor o está incluido dentro de B, ¿sí? A. Las margaritas está incluido dentro de B. Puede decir que todos los A, ¿sí? Todas las margaritas son flores, o algunas son flores. Puede usar los cuantificadores todos, algunos, unos, ninguno. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si yo le presento una situación problemática? Por ejemplo, se le pregunta si las margaritas son flores y me dice que sí. Si las rosas son flores, y dirá que sí. Se cuentan la cantidad de margaritas y la cantidad de rosas. Ante la pregunta si hay más margaritas que flores, dirá que hay más margaritas que flores porque solo puede comparar la parte con la parte. Ejemplo, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comparar con las rosas. No va a comparar margaritas con flores, ¿sí? Va a comparar margaritas con rosas. No puede hacer la relación de inclusión de las margaritas en el conjunto total de las flores, porque en realidad C, las flores son las margaritas más las rosas, y por lo tanto, sí, C es mayor que A. Ante la pregunta si todas las margaritas son flores, contestan que no, que también hay rosas. Todavía se puede verificar que A más B es igual a C, y que C menos B es igual a A. ¿Ah? O lo mismo, que C menos A es igual a B. Si esta experiencia se realiza con tarjetas de objetos que no son conocidos, se observa que el niño realiza una clasificación más intuitiva. El contenido de la clasificación incide en el comportamiento clasificatorio. ¿Qué quiere decir todo esto que parece chino, o japonés, o árabe? No sé. El niño todavía va a comparar esto que es flores, que no lo tengo presente. Yo te doy tarjetas con margaritas, te doy tarjetas con rosas. Te pongo 6 margaritas, 4 rosas. Las margaritas son flores, pienso en flores, ¿sí? Te va a decir, sí, son flores, ¿sí? Tengo 4 rosas. ¿Las rosas son flores? Sí, son flores. Bien. ¿Qué hay más, margaritas o flores? Va a comparar lo concreto, va a comparar las margaritas con las rosas.
no va a comparar con esto mental que tengo que son flores. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿cuándo esto se va a lograr? Se va a lograr un poquito más adelante. Entre los 6 y los 7 años, que es el inicio, pensemos un primer grado, un segundo grado, esto después se va a ir transformando. Y el niño va a poder decir, si las margaritas son flores, las rosas son flores. Y me está preguntando, si tengo más margaritas que flores, y no, flores son las dos, en realidad tengo que sumar las dos. ¿Ah? Esto que parece una tontería para nosotras, a veces en el secundario, ¿sí? En nivel secundario, nos encontramos con chicos que esto les cuesta horrores. ¿Cuándo? Cuando se hace con cosas muy abstractas, por ejemplo. Se les enseña que el átomo, algo totalmente abstracto, ¿sí? Porque no los podemos ver, un átomo, ¿sí? Tiene en su núcleo protones y neutrones. ¿Sí? Entonces, eso recibe un número, se llama número atómico. ¿Sí? Después hay otro número que se llama número másico. Entonces, donde se agregan los electrones, se manejan números, ¿sí? Bien abstracto, donde en realidad se le está diciendo al niño lo siguiente, al adolescente. Se le está diciendo, mira, el número 10 son la cantidad de flores. 6 son margaritas. ¿Sí? ¿Cuántas rosas debes tener? Y uno dice, pasa en el secundario, que no estoy usando elementos concretos, sino que estoy usando algo que es totalmente abstracto, átomos, neutrones, protones y electrones. Esto que uno diría, bueno, a las flores le resto a las margaritas me dan las rosas. Bueno, les cuesta mucho, ¿por qué? Porque al ser elementos abstractos les cuesta muchísimo compararlo con algo concreto. ¿Sí? Tiré cualquier cosa recién. ¿Sí? Pero bueno, esto que uno hace naturalmente, porque es un adulto, porque ya tiene un pensamiento formal, si yo te digo, tenés 10 flores, de las cuales 6 son margaritas, ¿cuántas rosas tenés? Uno dice 10 menos 6, 4, listo. Son 4 rosas. Bien. El niño, dentro de los 6 y 7 años, esto, que implica a la vez un pensamiento bien reversible, les cuesta todavía realizar. Y entonces, si yo tengo 6 margaritas y 4 rosas y pregunto si tengo más flores que margaritas, ellos van a decir que tengo más margaritas. ¿Por qué? Porque lo van a comparar con rosas. No lo van a comparar con algo que lo tienen en su mente, que es esa clasificación de que en realidad las margaritas y las rosas están incluidas en una categoría superior, que son las flores. ¿Ah? ¿Preguntas? No, profe, al menos se entendió. El ejemplo que puso del átomo está bueno. Bien. Es algo muy abstracto, ¿está? Claro, y que es Uno verdad. lo da en primer año. Y pensemos que en primer año tenemos niños de 11 años. Están saliendo del periodo concreto y están iniciándose en el formal. Formal, claro. Son ejercicios que se hacen en físico-química o en realidad en segundo año, es de segundo. Y donde Es de segundo, porque mi hija lo vio en segundo. Muchísimo Sí, lío se hace, ¿sí? Número atómico, número másico, bueno. En este me dicen que es la suma de esto y esto. Y en esto me dicen que, ponele, en este dato me dan las margaritas y las rosas, flores. Y en este dato solo tengo las rosas. ¿Cómo saco la cantidad de margaritas? Al tratarse de un tema que es muy abstracto, no lo pueden hacer. Entonces, la mejor manera de explicárselo es pasándoselo a un ejemplo concreto. Y ahí vemos la diferencia entre el periodo concreto y el formal. ¿Ah? Bien. ¿Qué es esto de la noción de número? Está acá metidito en el medio. Es un pequeño paréntesis que hacemos. Después vamos a volver otra vez a clasificación y a seriación. No puedo seriar, ¿sí? Y no puedo clasificar si no hay una noción de número. La noción de número surge como un resultado de la inclusión de clases o de la clasificación y de la seriación. Y uno me puede decir, bueno, pero un niño de 5 años al menos cuenta mínimamente hasta el 5 o puede contar hasta el 10, ¿sí? Bien, que cuente no quiere decir, o que sepa decirme los números
del 1 al 10 no quiere decir que tenga la noción de número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo presentarle el ejemplo este. Pongo 5 fichas y hago otra fila, ¿sí?, de otras 5 fichas más. Le pregunto, ¿hay la misma cantidad de fichas? ¿Hay más o menos en las dos filas? Cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Cuentan 5, bien. Cuentan la otra fila, 1, 2, 3, 4, 5. Hay igual, te dicen, hay lo mismo, bien. Una de las filas, donde están las 5 fichas puestas, se las dejás sin mover. La otra fila, la de abajo, le separás esas 5 fichas. Y le preguntás, ¿hay más fichas, menos fichas o igual cantidad de fichas? Y aunque ellos cuenten 5 en una fila y en otra, te van a decir, muchos te van a decir aún, que hay más en la que vos separaste. ¿Por qué? Están ocupando más espacio. Entonces, perceptivamente, les da la idea de que hay más cantidad. Pero me decís, pero sabe contar hasta 5. Sí, pero todavía no tiene la noción de número. ¿Está? Bien, la noción de número va a surgir cuando vuelva a contar. Sí, hay 5 fichas acá, 5 fichas las que vos me separaste, por lo tanto, si hay 5 y 5, hay la misma cantidad. No importa que las hayas distanciado a las fichas unas de otras en una de las filas. ¿Sí? Puedo decir que hay noción de número, ¿por qué? Porque cuento, tengo la misma cantidad, no me sacaste ni me agregaste nada. ¿Está? Entonces, fíjense que es una noción, no cambia a pesar de las transformaciones que yo realice. ¿Ah? Sigue habiendo la misma cantidad. Las cuento. Al principio el nene va a volver a contar 1, 2, 3, 4, 5, las que están juntas. Va a contar las que están separadas, va a decir 1, 2, 3, 4, 5. Bien, hay 5 iguales. ¿Ah? No importa, no se va a tener en las cualidades. Están más separadas, están más juntas. ¿Ah? Puedo ponerle 5 fichas, una, ¿sí?, al lado de la otra arriba, y abajo puedo ponerle 5 palitos. Y va a decir, va a contar 5 arriba, 5 en la otra fila, va a decir, hay la misma cantidad, independientemente de las características del objeto que yo le presento. No importa si son fichas y palitos, hay la misma cantidad. No se detiene, ¿sí?, en cualidades diferenciables. Dice, el número resulta de una abstracción de las cualidades diferenciables. Tengo un palito y tengo una fichita, sigo teniendo uno acá, otro acá. Tengo 2 palitos y 2 fichitas, bueno, sigue habiendo 2 en un lado y 2 en el otro. No importa si son palitos y fichitas los que estoy comparando entre sí. ¿Sí? Bien, eso me indica que hay algo que se está conservando, que es la noción de número. ¿Ah? Y la noción de número resulta de la integración de la clasificación y la seriación. ¿Por qué de la seriación? Porque para yo poder acomodar, por ejemplo, un número, ¿sí?, tengo que saber seriarlo, tengo que saber ordenarlo. Saber que el 12 está entre el 1 y el 3. Saber que el 5 está entre el 4 y el 6. Hay una seriación. Entonces, cuando logro, ¿sí?, por un lado clasificar y por el otro logro seriar, ahí como resultado tengo esta noción de número. ¿Ah? ¿Me siguen? ¿Alguien que Sí, me... profe. Sí. Necesito que Sí, alguien profe. por otro lado. No Sí, sé, sí, sí. que hablo solita como los locos. Bien, quiero sacar esto. No puedo. Esperen. Eso, profe, igual después lo sube. Estoy grabando todo. Ah, perfecto. ¿Sí? Estoy grabando absolutamente todo. Bueno, quiero cerrar este, pero espera. Voy a dejar de compartir, si no se me complica. Me guardan un segundo. Todavía no sé cómo hacer para sacar
Ahí voy, Tenedme paciencia. Acá. Bien, ahora les comparto otra vez. Otra imagen. ¿Cómo es que se da esta génesis, ¿sí?, de la clasificación y de la seriación? ¿Cómo es que se va iniciando estos dos procesos que son fundamentales en el periodo operatorio concreto, pero que uno podría decir que inicia en el sensorio motor? ¿Sí? Bien, clasificación los habíamos dicho antes. Clasificar es agrupar elementos tal que la relación establecida entre ellos es función de las cualidades comunes, que es lo que le dije yo antes. Para clasificar tengo que ver en qué cosas son semejantes, ¿sí? ¿Qué cosas comparten, qué características tienen en común? ¿Ah? Bien, ¿cómo es esta génesis que lo vimos recién? Dice, las raíces pueden buscarse en las asimilaciones propias de los esquemas sensomotores, que es lo que les dije yo antes, agrupar los objetos de acuerdo si son chupables, masticables, si se pueden oler, no se pueden oler, si se pueden sacudir, no se pueden sacudir. Luego habíamos nombrado las colecciones figurables, ¿sí?, donde voy usando un solo criterio y los voy alineando, comparo un elemento con un elemento. No puedo ver la globalidad de todos los elementos que tengo. El elemento que viene a mi mano es el que voy a buscar si tiene algo en común como para poder ponerlo al lado. ¿Sí? Las no figurativas, y a partir de los 6 y 7 años la clasificación operatoria. Vimos hasta recién las no figurativas, ¿sí?, donde solamente pueden utilizar un criterio. A partir de los 6-7 años aparece la verdadera clasificación en el periodo operatorio, ¿sí?, donde yo ya puedo incluir, por ejemplo, las margaritas y las rosas, y donde esto va avanzando al principio, donde comparo al principio margaritas con rosas, y todavía no puedo lograr la abstracción de pensar que ambas son flores, pero en el progreso sí voy a darme cuenta cuando vea que margaritas y flores forman juntas, sumándolas, una categoría superior que es el concepto de flores. Bien, pero en la seriación, ¿cómo es? Bueno, seriar es ordenar los elementos según sus dimensiones, crecientes o decrecientes, y para eso me voy a detener en sus diferencias. ¿Cómo es la génesis de la clasificación? ¿Cómo empieza un niño a clasificar? Bien, primero hay esbozos, hay un inicio en el periodo sensorio-motor. Por ejemplo, cuando un niño de 1 año y medio a 2 construye una torre con cubos. ¿Sí? Le doy cubos de distinto tamaño y veo cómo va usando algún criterio para construir esa torre. Y entonces va a descubrir, quizás al principio por ensayo y error, que no me conviene poner un cubo chiquitito en la base y uno muy grande después. ¿Sí? No lo puedo hacer porque lo más probable es que esa torre se caiga. Entonces uno se va dando cuenta que en cierta manera al construir una torre de cubos con diferentes tamaños y ir superponiéndolos, poniendo uno arriba del otro, va utilizando algún criterio instintivo, ¿sí?, podemos decirle, para poder hacer esa torre y que esa torre no se caiga. Bien, eso es un esbozo. Después va a formar parejas, ¿sí? Cuando uno le da palitos de distinto tamaño para que haga una seriación, lo más probable es que compare uno pequeño y uno grande. ¿Sí? Si le doy un tercer palito, no, a lo mejor no va a saber dónde ponerlo. Hasta que después por tanteo lo va a hacer. ¿Sí? Le doy 2 palitos, decime cuál es poner primero, el más chiquitito y después el más grande. Pone primero el más chiquitito y después pone el lado más grande. Si le doy un tercer palito no va a saber qué hacer. Lo puede llegar a poner al lado comparándolo, por ejemplo, puso el chiquito, puso el grande, le doy uno intermedio y lo va a poner al lado del grande. ¿Sí? No lo va a lograr ubicar en el medio de los dos. ¿Por qué? Porque todavía está haciendo comparaciones 1 a 1. ¿Sí?
Bien, pero después va a empezar a ser como una especie de tanteo. ¿Ah? Por ejemplo, en estos que palitos que estoy acomodando, estoy teniendo en cuenta que abajo estén todos apoyados en la misma línea de base para poder comparar el tamaño. ¿Sí? Entonces, hay un tanteo empírico, es decir, lo hace con ensayo y error, y es ver, por ejemplo, si tiene en cuenta esto, la línea de base. ¿Ah? Bien. Después aparece otro método que es el método sistemático para ordenar. Busca de a dos con comparaciones, lo que yo le decía recién, de tal modo que una regleta cualquiera es mayor que la otra, que la anterior, y al mismo tiempo menor que la siguiente. ¿Sí? Y entonces voy buscando el más chiquitito, a ver, y después cuál le sigue. ¿Ah? Lo hago de manera un poquito más sistemática. Y a partir de los 6-7 años, que es la etapa que nos importa a nosotros, si le damos una regleta cualquiera, un palito cualquiera de cualquier tamaño, en esto que había iniciado buscando el más chiquito, le doy 5 palitos de distinto tamaño. Le pido que me lo ordene el más chiquito o el más grande. Bueno, ¿qué va a hacer? Voy a buscar el más chiquitito. ¿Cuál es el más chiquitito de estos 5 que tengo? Este. Lo ubico. De estos 4 que me quedaron, ¿cuál es el más chiquitito que sigue? Ah, este, bueno, lo pongo al lado del otro. De estos 3 que me quedan, ¿cuál es el más chiquitito? Busco el más chiquitito, ¿sí? Voy utilizando ese criterio y voy ordenándolos. Cuando a partir de los 6-7 años le agrego otro palito más, va a tener la capacidad de buscar y de comparar con los que tengo, siempre teniendo en cuenta esta línea de base, dónde lo podría ubicar. ¿Cuál sería la posición adecuada para lograr esto? Ubicar este palito. Se dan cuenta que esto está relacionadísimo con la noción de número. ¿Sí? ¿Dónde ubico este número? ¿Dónde va? ¿Cómo hago el tanteo ubicándolo en esta línea, en esta regla, que a veces la enseño al principio les hacen esa reglita, ¿sí? Con todos los números. Bueno, a ver, ¿dónde ubicas? ¿Dónde está el 6? Y entonces, ¿entre qué número está el 6? Y entonces ven esta seriación, ven dónde ubicar ese número dentro de esta regla que la seño a veces les dice que tienen que construir. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe, Sí. en matemática entonces se trabajaría, por ejemplo, en ordenar a mayor y menor, Exacto. ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el más grande? Igual, eso, ¿no? Exacto, Como para sí. relacionar cuál es el más grande y después cuando lo ordenan en mayor y menor, Al principio ya tienen la noción de números. muy concretos, ¿sí? Y después, a medida que vayan avanzando, ustedes van a enseñar lo que es el símbolo de mayor, menor, Esos son los igual. ejercicios, son ¿sí? los primeros ejercicios que hacen los chicos. Exactamente. ¿Tá? Simbolización. Porque están construyendo todavía esto de la seriación, de la clasificación. ¿tá? Después uno agrega los símbolos, pero al principio uno lo hace con el material concreto sobre la mesa. Entonces uno le dice a los papás, bueno, necesitamos que compres palitos de helado. ¿Ah? O palitos de brochet, ¿sí? Y uno se los corta de distinto tamaño, o tiritas de papel, ¿sí? Y entonces él pide que peguen en el cuaderno esas tiritas de papel que le entregamos nosotros, para que ellos se ordenen del menor al mayor. Y ustedes van a ir viendo que ellos van buscando esto, a ver, bueno, si es del más chiquito al más grande, ¿cuál es el más chiquito de todos? Y lo pego. Y después de los que les queda, van a buscar, a ver, pues del que me quedó, ¿cuál es el más chiquitito todavía de todos estos? Y lo pegan. Y ustedes después le van a agregar una, a ver, ¿dónde pondrías esto? Y ustedes van a ver que ellos, quizás en un principio, no respeten la línea de base. Bueno, voy a usar el renglón que tengo acá para pegar este papelito que me dio la serie, esta tirita de papel, la voy a pegar, usando la línea de base. ¿Para qué? Para poder comparar, ¿sí? Si tengo palitos de distinto tamaño, no tengo nada acá.
Si tengo palitos de distinto tamaño, mándenme un minuto. Perdón, son cosas que van ocurriendo en el momento. Palitos de brochet. Si yo los tengo de distinto tamaño, ¿sí? Estoy cortando al azar. No me queden uno igual. Encima esos palitos cuesta cortarlo, profe, a mí me pasó la otra vez. Sí, aparte quedan re mal. Quedan todos Sí. bajosos. ¿Ah? Si yo le doy 5 palitos, primero lo que uno hace, uno adulto, ¿qué hace? Le doy 5 palitos, ordenalos del menor a mayor. Uno que hace, los apoya sobre la mesa, ¿sí? Y mira, a ver, pero lo que hace uno es apoyarlos. ¿Ah? Quiero cortar algo y quiero cortarlo todos igual, lo primero que hago es apoyarlo sobre una base. Bueno, cuando son muy pequeños no registran eso. Entonces, uno va a ver la evolución, ¿sí? Cómo se va dando esta génesis de la seriación, cuando lo primero que descubren es que, para yo saber cuál es el más grande, el más chiquito, el del medio, necesito la línea de base, necesito apoyarlo sobre algo. ¿Ah? Y después van a buscar, si la señora le pide, ordenamos el más chiquito, el más grande, voy a buscar de estos que tengo, cuál es el más chiquitito. Y si tengo que pegarlo, si son tiritas de papel, la tengo que pegar en el cuaderno, también en el cuaderno uno va a ver la evolución cuando logran buscar algún punto de referencia dentro del cuaderno para poder pegarlo y demostrar que en realidad este es el más chico. Al principio los van a pegar desordenados, van a pegar así, ¿sí? No importa la línea de base. ¿Ah? Y uno va a ver que los ponen así en el cuaderno. Si uno les da al comienzo en esta génesis de la seriación, uno va a decir que este comparo con este. Y después la seño me da otro más, ¿sí? Y voy a poner, si es más chiquito no me voy a dar cuenta, busco al revés, vamos así. ¿Sí? Tengo estos dos, no estoy usando línea de base, ¿sí? Me va a dar este y lo más probable, si soy chiquitito, lo voy a pegar al lado. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y por qué este más grande y este más chiquito? ¿Sí? No va a ser... Profe, ahí nosotros, una consulta, ahí nosotros tenemos que intervenir un ejemplo y decir de que tienen que usar la línea como base el renglón, o hay que dejar ver en qué parte Y están. uno ve, hace un tanteo y te da una indicación de dónde está parado. Me sirve a mí para saber qué cosas trabajar. Profe, ¿Sí? ¿sí? ¿Quién habló? Ibañez. Dale. Por eso cuando empiezan a usar un cuaderno se empiezan sin renglones, las hojas lisas, después van poniéndole los renglones progresivos. Sí, sí. Uno va ordenándole el espacio de manera paulatina. Pensemos que esto de la escritura, el trabajar con cuadernos, no es algo natural. ¿Sí? No. Lo mismo el lenguaje escrito, no es natural, no es algo que el niño prácticamente espontáneamente aprende solo. ¿Se acuerdan cuando vimos lenguaje? ¿Sí? Estas posturas entre los innatistas y los que no es una postura más conductista, el niño aprende a hablar porque hay un adulto que le enseña y descubren que hay cosas que no se le enseñé y aprendió solo a combinarlo. Bueno, ¿por qué? Porque el lenguaje es algo natural del ser humano, pero la escritura es algo que es puramente enseñable, se tiene que enseñar, ¿sí? Y esta utilización del uso de los espacios en el cuaderno son criterios que se establecieron a nivel social, ¿sí? Y que es propio de la cultura. ¿Por qué tengo que usar un cuaderno rayado? ¿Sí? Rayado. ¿Por qué los márgenes? ¿A quién se le ocurrió lo de los márgenes? ¿Sí? Son pautas culturales que el niño tiene que ir adoptando. ¿Por qué margen derecho, margen izquierdo? En este, porque en este libro cuaderno no tengo márgenes prácticamente, más que esta línea que pusieron acá para que, porque me indica que tengo la perforación de las hojas. ¿Por qué los cuadernos son así? Porque a alguien se le ocurrió que sean así. Y entonces tengo que ayudar al niño que se vaya adaptando a eso, que culturalmente es así. Pero si me voy a China o a Japón,
donde escriben de arriba para abajo, seguramente no hay margen, no hay renglones. No sé, vamos a buscar cuadernos. ¿Cómo son los cuadernos? ¿Escriben de arriba para abajo en China? Sí, el árabe se escribe de derecha a izquierda Sí, también. el árabe, que nosotros. el hebreo se escribe también de derecha Igual, a izquierda. Y bueno, algunas... ¿cómo son los cuadernos? ¿Cómo son las tapas? Si uno agarra un libro, la tapa principal, que para uno, me van a hacer ir y volver otra vez. Oh. Ya volví. Libro, ¿lo ven? ¿Sí? Un libro. Ustedes lo ven al derecho porque por Zoom se ve bien. Libro. Y uno diría, ¿por dónde empezás a leer? Empezó por acá, abro la tapa y empiezo a leer. Bueno, no, es un libro que está en hebreo. Esta es la tapa. Y voy a empezar por atrás. Y a empezar a leer por atrás. Y mi margen, ¿sí? Es al revés. ¿Se ve? ¿Es al revés? Sí. El margen principal lo tengo a la derecha. Las palabras inician a la derecha. ¿Ah? ¿Ven? Inician acá. Este es el lado ordenado, porque es el inicio del renglón. Y de este lado no está ordenado. ¿Ah? Claro. Entonces, esta cuestión del uso de los espacios del cuaderno, no es otro tema, ¿no? Es algo que es propio de cada cultura. Y el niño tiene que ir adquiriendo, internalizando eso. Y ahí intervendría Vygotsky. ¿Ah? Sí, profe, lo que pasa... Asimilación y acomodación. A veces, cuando uno es chico, a mí me pasó, escribo con la zurda. Y el tema de los ganchos a los costados y todo, costaba antes y te hacían cambiar de mano. Claro. Bueno, ¿qué pasaba con los zurdos? Con los zurdos que se los obligaba a escribir con la derecha, porque bueno, en realidad el mundo está hecho por la derecha. Mi esposo es zurdo y el otro día yo recaí del catre y le dije, me siento de este lado, al lado tuyo en la compu, así, usás el mouse del lado izquierdo y yo no te molesto. Y me dice, pero el mouse está hecho para diestros. Claro, después me acordé, el botón derecho e izquierdo del mouse está hecho para diestros. ¿No? Entonces, bueno, volvamos a seriación. Lo importante es que ellos sepan que hay una línea de base, ¿sí? Que van a hacer esta comparación uno a uno, pero buscando un criterio. Bueno, si me pide la seño que ordene de menor a mayor, voy a buscar el más pequeño. Después voy a buscar el de los que me quedaron, cuál es el que sigue siendo el más pequeño y lo voy a pegar, ¿sí? Y seguramente al pegarlo voy a corroborar, utilizando la línea de base, de que este es más chiquito que este. Y después de los que me quedan, seguiré buscando cuál es el más chiquito y respetando también la línea de base, seguiré pegando el que le sigue. Y así podré hacerlo. ¿Ah? ¿Y qué pasa si la seño después me dice, bueno, ahora quiero que este, que te voy a dar, me digas dónde lo pondría? Y entonces empiezo a comparar. Y al comparar le encuentro el lugar. Ah, el lugar que iría es este que está acá. ¿Ah? Y ahí tengo toda la serie completa. Siempre respetando la línea de base. ¿Sí? Bien. Esperen que seguimos. Aguarden. Hoy iba a ser más corta y al final nos fuimos un montón. Bien. Esto tiene que ver con clasificaciones. Dos tipos de clasificaciones que hay. Una es la aditiva, ¿sí? Donde la operación que utiliza es la inclusión, ¿sí?
Eso es lo que sobresale en este tipo de clasificación, la inclusión, y entonces uno va a ver, y ahora vamos a hacer una comparativa con el formal, ¿sí? Que, por ejemplo, los animales los clasifica en domésticos y salvajes. Los domésticos los puede clasificar en los animales que tienen patas, con patas o sin patas. Y dentro de los que tienen con patas puede clasificar en los que tienen 2 patas y los que tienen 4 patas. Por el otro lado, en los salvajes puede clasificar en con patas y sin patas. ¿Sí? En el operatorio formal, utilizando la inclusión, pueden hacer este tipo de clasificación. ¿Qué es lo que les costaría hacer y que lo diferenciaría de un operatorio formal? Es que no pueden hacer combinaciones, ¿sí? En cierta manera, ver que un animal, por ejemplo, doméstico, con pata, con 4 patas, guarda relación también con los animales salvajes, ¿sí? Tiene características, no pueden hacer este salto, ¿sí? Por ejemplo, este que tiene 4 patas, tiene características comunes con este, que es salvaje, que tiene patas también, o aún con este salvaje que no tiene patas. ¿Ven? Este salto, esta combinación, que en realidad, ¿por qué no la pueden hacer? Porque no pueden ir muy arriba, otra vez, y pensar que en realidad, salvaje sin patas, o doméstico con 4 patas, sigue siendo un animal. ¿Sí? A veces pasa con los bichos, ¿sí? Con lo que uno dice los bichos, los insectos, son animales. ¿Ah? Y entonces, ¿qué cosa en común puedo encontrarle entre mi perro y una cucaracha? Nada, te dicen, no se parecen en nada, ¿no? Porque recordemos que para clasificar tenemos que buscar semejanza. ¿En qué se parece un perro y una cucaracha? Y tienen patas, sí, pero son distintas las patas que tienen. Y no sé, hagamos lo peor, entre mi perro y un gusano. No se parecen en nada, sí, son animales. ¿Ah? Uno que está en el operatorio formal lo puede hacer, puede responder a eso. Pero en el operatorio concreto, ese salto grande dentro de la clasificación, no lo pueden hacer. ¿Sí? O lo hacen, pero ya más en la segunda etapa del operatorio concreto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Sí. Bien, les comparto la última diapositiva y ya terminamos. Lo otro que la otra clasificación que hacen, que pueden hacer dentro del operatorio concreto, es esto, de utilizar una clasificación que se llama multiplicativa o de matriz. ¿Está? ¿Cuál es la operación que se utiliza? En la otra era la inclusión, acá es la intersección. Y entonces lo que uno puede llegar a hacer cuando son más grandecitos es presentarles, para clasificar los típicos cuadros de doble entrada, ¿ah? Donde puedo mezclar y clasificar teniendo en cuenta más de un criterio, por ejemplo, forma y color. ¿Ah? Y entonces puedo tener cuadrados negros, cuadrados blancos, redondeles negros, redondeles blancos, y entonces puedo agrupar o clasificar considerando como si fuese un cuadro de doble entrada. ¿Ah? Y entonces uno puede enseñar muchas cosas en la escuela, cuando va pasando los años, utilizando los cuadros de doble entrada, ¿sí? Porque leía cuadrados y no me salía la palabra, los cuadros de doble entrada. ¿Ah? Pero cuando son más grandes, no cuando son muy pequeños. ¿Por qué? Porque la operación que se utiliza en la intersección es un poco más compleja. ¿Ah? Entonces, profe, acá, ¿en qué están? ¿En la operación? Estamos ¿Cuál? en un operatorio concreto, pero estamos avanzando. Ah, concreto, está bien, anoté bien. Sí, seguimos Bueno, en porque el concreto.
En el concreto, ok. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, el color negro lo estoy agrupando en cuadrados y en redondeles. O lo puedo mirar de al revés. Los cuadrados los estoy agrupando por color, ¿sí? En cuadrados negros, cuadrados blancos. ¿Ah? Lo mismo que acá. En un formal, yo puedo darle más características, ¿sí? Incluir más cosas, y lo pueden clasificar de manera más compleja. ¿Ah? ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, la diferencia entre el operatorio concreto y el formal es que estas leyes que se utilizan en el operatorio formal, uno las puede ver que se despliegan de manera completa, no parcial. ¿Ah? Bien, vamos a dejar acá y nos queda para la clase que viene, nos va a quedar, porque son 11:30 ya, nos van a quedar por ver todas las nociones de conservación, ¿sí? Y ver en esas nociones de conservación cómo se dan las leyes de composición de la estructura, ¿sí? Eso que les dije antes, la identidad, la reversibilidad, el elemento neutro, la asociatividad, ¿sí? En la conservación de sustancia, la conservación de peso y la conservación de volumen. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si un niño logró esa noción de conservación o está en proceso? ¿Sí? Si por ejemplo me dicen, a ver, yo tengo esta plastilina, ¿sí? Y a esta plastilina te doy una plastilina para vos, una plastilina para mí. ¿Tenemos la misma cantidad? Sí, tenemos la misma cantidad. Miro tu plastilina, tu bollito, miro mi bollito, supongamos que son 2 bolitas iguales de plastilina. Bien, ahora yo esa plastilina, en eso que dijimos que tenemos igual, aparece esta ley de composición que se llama identidad, ¿sí? Yo identifico que lo que tenés vos y que lo que tengo yo es lo mismo. ¿Ah? Ley de identidad. Ahora yo te la estiro, ¿sí? A esta plastilina, la estiro y te pregunto si tenemos la misma cantidad. Si hay más o si hay menos. Y el niño que no adquirió esta noción va a decir, por ejemplo, que yo que la estiré tengo más. ¿Sí? Tengo más, punto. ¿Por qué? Porque es más larga, vos tenés más cantidad. No adquirió la noción de cantidad. Un niño que está en proceso te diría, no, tenemos lo mismo. Perfecto, uno dice, ya está. Adquirió la noción de cantidad. Pero si yo le pregunto, a ver, ¿por qué decís que tengo lo mismo? Pongo en duda, ¿sí? Lo que me dijo. Es muy probable que en la justificación no lo pueda hacer. O se retracte y me diga, no tenemos lo mismo, porque la tuya es más larga, está estirada y es más larga. El que adquirió la noción, ¿sí?, de conservación de sustancia va a decir, no, tenés lo mismo. ¿Y por qué decís que tengo lo mismo? Y porque lo único que hiciste fue estirarla, no agregaste ni quitaste nada. Así que tenemos lo mismo, el tuyo tiene otra forma. Ahí sí adquirió noción de cantidad, noción de sustancia, perdón. ¿Sí? Que puede ser en una sustancia sólida con la plastilina, como puede ser en una sustancia líquida, en estado líquido. Es lo mismo. ¿Ah? Nada más que en vez de jugar con plastilina, juego con líquido, 2 vasitos iguales. ¿Tenemos lo mismo? Sí, tenemos lo mismo. Perfecto. Identidad. En el caso de la plastilina no le nombremos otras leyes. Si estiro la plastilina, el nene que tiene la noción de conservación de sustancias me va a decir, y no, tenés lo mismo. ¿Por qué tengo lo mismo? Porque si yo vuelvo a juntar, ¿sí?, y vuelvo a hacer una bolita, tenemos la misma cantidad. Y entonces ahí hay reciprocidad, ¿sí? Perdón, reversibilidad. Dije, ¿por qué dije reciprocidad? Hay reversibilidad. ¿Por qué? Por inversión. Volvimos al punto de partida. ¿Ah? Me puede decir, no agregaste ni quitaste nada. Elemento neutro, no puse ni saqué nada. Ahí tenemos la otra ley.
¿Ah? Bien, con el líquido, lo mismo. ¿Dos vasitos iguales? ¿Tenemos la misma cantidad? Sí, tenemos la misma cantidad, identidad. Ahora lo paso un vasito largo, finito y largo. Si no hay noción, me va a decir, no, no tenés largo, vos tenés más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira todo lo que tenés, es re largo. Considera un aspecto observable, que es más largo. No está considerando otro criterio, que es que en realidad es más largo, pero es más angosto. ¿Ah? Uno que está en transición. No, tenemos lo mismo. ¿Por qué? No sé. ¿Estás seguro que tenemos lo mismo? No, vos tenés más, porque es más largo. O no, vos tenés menos, porque es más finito. El mío es más ancho. ¿Ah? El que adquirió la noción, reversibilidad, te va a decir no. Porque si yo eso lo paso al mismo vaso, vas a ver que queda igual que el mío. ¿Sí? Reciprocidad. Otra con reciprocidad. Reversibilidad por inversión. ¿Sí? No agregaste ni quitaste nada. Elemento neutro. ¿Ah? Bien. Lo mismo ocurre, se los estoy dando ahora, ya está. Si ya terminamos con este tema. Lo mismo pasa con el peso. ¿Sí? Si ven el ejemplo de peso, que se da más adelante, se da cerca de los 9 años, ¿sí? Los otros se da entre los 6 y los 7, el de líquido se da alrededor de los 8, el de peso se da a los 9 y el de volumen se da cerca de los 10. ¿Sí? El de peso es lo mismo. ¿Ah? ¿Dónde aparecería la asociatividad, por ejemplo, en el de la masa? Que no se las nombré, esa ley, la de asociatividad. Bueno, hago un choricito largo, ¿sí? Corto un pedacito y lo dejo ahí. ¿Tenemos la misma cantidad? Sí, tenemos la misma cantidad. ¿Por qué? Porque el mío está hecho en bolita. Vos al tuyo no le agregaste ni quitaste nada. Y ese pedacito que cortaste sigue estando ahí. ¿Ah? No importa si tenés un choricito largo y un pedacito chiquitito. Seguís teniendo la misma cantidad, ¿no? Si sacás ese pedacito chiquitito, sí, vos tenés menos que yo. Pero al dejar ese pedacito de chiquitito, sigue formando parte de ese todo. ¿Ah? Bien, en la conservación de peso, que se da más tarde, bueno, se hace con bolitas, ¿sí? Que pesan lo mismo y una balancita. Una balanza se utiliza. Y entonces comparamos identidad. Las dos están en la balanza y pesan lo mismo. ¿Tenemos lo mismo? Tenemos lo mismo. ¿Ah? Si es un pedacito de plastilina, quito un pedacito de plastilina, vuelvo a ponerlo en la balanza, ¿sí? ¿Tenemos lo mismo o no tenemos lo mismo? Bueno, algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. Depende de la respuesta, yo voy a ver si está. Si no hay conservación, si la está adquiriendo de a poco, está en esa transición, o si ya la adquirió y te está diciendo, mira, no, la balanza está marcando que vos tenés más o que yo tengo menos. ¿Sí? Logra fijarse en los datos que da la balanza. Y con el volumen también es un poquito más complejo. Que lo leen y es, sí, la experiencia es sencilla, pero es más complejo para el niño si todavía no adquirió esa noción. ¿Ah? Y vamos a ver que uno de 9 no la alcanzó, si tiene 9 años y medio, 10, puede estar en un periodo de transición, si tiene 10 y 11 años vamos a ver que logra adquirir la noción de volumen. ¿Ah? Bien, con eso terminaríamos con esto. La noción de volumen es la que va a dar lugar al paso de la introducción al periodo operatorio formal, que no nos importa, donde lo más importante es la combinatoria, la aparición de combinatoria, pero no solamente la combinación de objetos, sino la combinatoria de proposiciones, de ideas, de afirmaciones verbales, sin considerar ninguna cosa concreta. ¿Ah? Y entonces, mientras que el niño de concreto realiza hipótesis, esas hipótesis son muy fijas, ¿sí? Y son muy simples. En el operatorio formal, el de formal va a jugar más con las hipótesis, van a ser más flexibles,
va a presentar muchas hipótesis y todas las va a poner en tela de juicio. ¿Ah? No solamente va a poner en tela de juicio, va a someter a estudio, ¿sí? Experimental las cosas reales, sino aquellas cosas que son totalmente imaginarias o irreales. ¿Ah? Porque en realidad la realidad existe en base a lo que se pueda confirmar por la experiencia de esas hipótesis que se planteó. Si no se puede confirmar, eso no existe. ¿Ah? No es real. ¿Listo? Dejamos acá. Después les voy a subir unas preguntitas que las vamos a charlar la clase que viene sobre lo que restaría, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo moral, ¿sí? Del niño, y creo que está también el social. Bueno, les voy a dejar un pequeño cuestionario como para orientarlas en la lectura y lo que me importa de esta segunda parte del material. ¿Ah? Dentro del programa ya estaríamos finalizando el programa. Sí, porque la parte social... Esto es más complejo, profe, la ¿Cómo? parte operacional y formal. Que es más complejo esto que dio hoy. Sí. Quizás con los ejemplos, no sé, uno se embarulla un poquito. Sí, tal cual. Quizás hay que volverlo a leer. Sí. Sí. Lo que nos quedaría ver es un poquito, quizás meternos un poquito con familia y algunos trastornos del aprendizaje. ¿Ah? Algunas dificultades específicas del aprendizaje. A lo mejor la última clase vemos un poquito de eso. ¿Ah? Pero igual vamos bien con los contenidos. Bueno, dejamos acá entonces, ¿sí? Las libero.